Dulce encontró el cuaderno un martes por la tarde, 3 semanas después del entierro, cuando su padre ya había salido al campo y la casa tenía ese silencio pesado que no era paz, sino ausencia. Estaba doblado dentro de una media de lana café, escondido en el fondo del cajón más bajo del ropero, debajo de las sábanas de reserva que su madre lavaba y planchaba con una precisión que nunca fue para ella, sino para cumplir con alguien que exigía perfección en cada tela de la casa. Era un cuaderno pequeño, de tapas verdes descoloridas, con las esquinas dobladas de tanto uso y el lomo reforzado con un trozo de tela cosida a mano. Dulce lo sacó sin saber bien lo que era. Lo abrió. La letra de su madre era pequeña y apretada, como si cada palabra hubiera sido escrita con el cuidado de quien sabe que el espacio es limitado y no puede desperdiciar ni un renglón. El patio huele a jazmín esta mañana. Nadie más lo notó. Yo sí. Dulce se sentó en el suelo con el cuaderno en las manos y no se levantó en 2 horas. No eran poemas perfectos. No eran los poemas de alguien que había estudiado poesía ni que tenía tiempo de pulir las palabras. Eran los poemas de alguien que escribía rápido, en los minutos robados entre una obligación y otra, con la letra inclinada hacia adelante, como si corriera antes de que la interrumpieran. Pero en esa imperfección había algo que Dulce no supo nombrar de inmediato, y que tardó en reconocer porque hacía mucho tiempo que no lo sentía cerca. Había belleza, una belleza obstinada y pequeña, la belleza de alguien que mira un patio de tierra y un árbol de limón, y decide que eso también merece ser dicho. Las manos en el agua fría de la mañana. El frío primero duele, después uno se acostumbra, después ya no siente nada. Eso también es una forma de sobrevivir. Dulce cerró el cuaderno, lo apretó contra el pecho un momento, como se aprieta algo que se acaba de entender, que siempre estuvo allí y que nunca se supo ver bien. Su madre había tenido una vida interior que nadie en esa casa había conocido, no porque la escondiera por vanidad, sino porque era lo único que le pertenecía completamente, lo único que su padre no podía limpiar ni ordenar ni exigir que estuviera listo a cierta hora. Dulce metió el cuaderno en el fondo de su delantal y siguió el resto del día como si nada hubiera cambiado. Pero algo había cambiado. No sabía todavía de qué forma. Antes de continuar, necesito preguntarte algo. ¿Sabes cuántas personas están escuchando esta historia ahora mismo sin estar suscritas a este canal? La mayoría. Y lo entiendo. Uno llega, escucha, siente algo y sigue adelante sin detenerse. Pero hoy quiero pedirte que te detengas un momento, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia. Es una historia sobre una mujer que heredó el dolor de su madre y decidió convertirlo en algo diferente. Sobre lo que significa construir una vida con las propias manos cuando nadie te enseñó cómo. Sobre el miedo a abrirse cuando todo lo que conociste te enseñó a cerrarte. Y sobre la posibilidad real y concreta de que las cosas pueden ser distintas. Si eso es algo que necesitas escuchar hoy, entonces este canal fue hecho para ti. Suscríbete ahora. Es un gesto pequeño que a ti no te cuesta nada, y a mí me ayuda a seguir creando historias como esta. Historias que no entretienen solamente, sino que acompañan, que llegan en los momentos en que uno más necesita recordar que hay salida, que hay luz, que hay personas que lo lograron y que tú también puedes. Gracias desde ya. Dolores Ampudia había muerto en febrero, al final de una temporada de lluvias que había sido más larga y más fría de lo habitual. El médico del pueblo dijo que había sido el corazón. Dulce sabía que eso era verdad de una manera y mentira de otra, porque el corazón de su madre había estado cediendo durante años, no de golpe, sino despacio, de la manera en que ceden las cosas que cargan demasiado durante demasiado tiempo, sin que nadie lo note porque están hechas para cargar, y entonces nadie pregunta si están bien. Como decían los antiguos, su madre había muerto de pesar. De ese pesar que no aparece en ningún diagnóstico, pero que quien lo ha visto de cerca reconoce sin necesidad de que nadie se lo explique. Su padre, Aurelio Ampudia, era un hombre de trabajo y de pocas palabras, lo que en la ciudad
Podría haber pasado por virtud, pero en la cercanía de la vida doméstica era otra cosa. Era un hombre que no golpeaba. Dulce lo sabía, y en cierta manera eso había sido siempre la parte más difícil de explicar, incluso para ella misma, porque cuando no hay un golpe visible, es más difícil señalar lo que está mal. Lo que había era otra cosa. Era el silencio usado como castigo cuando su madre no tenía la comida lista a la hora exacta. Era la manera en que revisaba con un dedo los muebles buscando polvo, y no decía nada si los encontraba limpios, pero sí decía algo si encontraba cualquier rastro de descuido, con esa voz que no se elevaba, pero que pesaba más que un grito. Era la forma en que hablaba de su madre frente a otros, con esa condescendencia suave de los hombres que creen que administrar a una mujer es lo mismo que quererla. Era los pretendientes. Eso también era su padre. Dulce tenía 27 años, y su padre llevaba años tratando eso como un problema que había que resolver, como si ella fuera una propiedad que había permanecido sin uso demasiado tiempo, y eso representara algún tipo de pérdida. Los pretendientes que traía eran siempre hombres que él admiraba, lo que significaba que eran hombres parecidos a él, hombres con tierras o con negocios y con esa manera de mirar a una mujer, como se mira algo que podría ser útil dependiendo de sus condiciones. Dulce los había rechazado a todos, no con dramas, sino con esa firmeza tranquila que había desarrollado desde niña como respuesta específica a su padre, porque con Aurelio Ampudia los dramas no funcionaban, pero la firmeza tranquila lo desconcertaba lo suficiente como para ganar tiempo. Su padre decía que ella tenía problemas, que ningún hombre era suficiente para ella. Lo decía como si fuera un defecto, como si la capacidad de Dulce para reconocer lo que no quería fuera una enfermedad que necesitaba tratamiento. Lo que Dulce veía en esos pretendientes era a su padre. No exactamente, no siempre, pero sí lo suficiente. Ese gesto de autoridad natural que tienen los hombres que nunca han tenido que preguntarse si lo que hacen está bien, porque nadie en su vida les ha dicho que no. Y no quería eso. Lo había decidido desde niña, desde la primera vez que había entendido lo que veía en su casa, aunque tardara años en tener palabras para nombrarlo. Trabajar había sido su respuesta. Dulce lavaba ropa desde los 16 años, primero en el río con las mujeres del pueblo, después con clientas propias que la buscaban porque era cuidadosa y puntual, y porque la ropa que salía de sus manos quedaba con una blancura que otras lavanderas no conseguían. Su padre lo había tolerado con esa resignación de quien no aprueba, pero tampoco tiene argumento suficiente para prohibir, especialmente cuando el dinero que traía Dulce resultaba conveniente para la economía del sitio. Su madre nunca había dicho nada sobre el trabajo de Dulce frente a su padre, pero cuando estaban solas, a veces le tocaba la mano con esa suavidad que era su forma de decir las cosas que no podía decir en voz alta. Dulce había entendido ese lenguaje desde siempre. Era el idioma de las dos, construido en los años de convivencia en esa casa donde las palabras directas costaban demasiado. Aurelio Ampudia anunció a Remedios 6 meses después del entierro de su madre. No la presentó así, no con ese nombre y con ese orden, porque Aurelio no era un hombre que anunciara las cosas de frente. Lo que hizo fue traerla un domingo después de misa, como si fuera una visita casual, una señora del pueblo que venía a tomar café, y estuvo toda la tarde con esa incomodidad específica de los hombres que han hecho algo que saben que no va a recibirse bien y prefieren posponer el momento de nombrarlo. Dulce lo entendió en los primeros 10 minutos. Entendió la manera en que su padre le servía el café a Remedios antes de servirse él, lo que nunca había hecho con su madre. Entendió la manera en que Remedios miraba la cocina con ojos que medían y calculaban. Entendió el silencio de su padre cuando Remedios dijo que el patio podría quedar muy bonito con algunas flores, el mismo patio donde su madre había pasado 30 años lavando y tendiendo y barriendo, y donde nunca había habido flores, porque Aurelio decía que las flores atraían insectos. No dijo nada ese domingo. Sirvió el café, respondió lo que le preguntaron con cortesía, y cuando la visita se fue ayudó a recoger las tazas con esa calma que no era calma, sino la forma que tenía de procesar las cosas
antes de que pudiera nombrarlas. Esa noche, sacó el cuaderno de su madre y lo leyó de nuevo, más despacio esta vez, buscando algo que no supo definir hasta que lo encontró. Era un poema sin fecha, escrito con letra más grande que los otros, como si las palabras hubieran llegado rápido y no hubiera podido contenerlas del todo. Hay días en que pienso en irme. No sé a dónde. No importa a dónde. Solo irme. Llevar las manos y dejar todo lo demás. Ver si sin el peso puedo respirar diferente. Solo pienso. Nunca voy. Pero pienso. Dulce leyó ese poema 3 veces. La tercera vez entendió que su madre había querido irse y no había podido. Que había guardado ese querer en un cuaderno de tapas verdes, escondido en una media de lana, porque era lo único que podía hacer con él. Y entendió también, en ese mismo momento, que ella sí podía. Que tenía 27 años y manos que sabían trabajar y dinero guardado en el fondo de una lata de galletas debajo de su cama, ahorrado moneda a moneda desde los 16 años, con esa disciplina que le había dado el trabajo cuando todavía no sabía para qué la necesitaría exactamente. Ahora lo sabía. Cerró el cuaderno. Lo puso sobre la cama junto a ella y se quedó mirando el techo de la habitación que había sido suya toda la vida, escuchando los sonidos del sitio en la noche, el viento en los árboles, el ganado en el potrero, los grillos. No tomó la decisión esa noche. La decisión ya estaba tomada desde hacía mucho tiempo. Lo que hizo esa noche fue reconocerla. Salió un jueves, porque los jueves era día de mercado en el pueblo, y su padre salía temprano y no regresaba hasta pasado el mediodía. Era el único día de la semana en que la casa quedaba sola durante horas. No llevó mucho. Había aprendido de años de trabajo que lo esencial ocupa menos espacio de lo que uno cree. Llevó su ropa de trabajo, la mejor piedra de lavar que tenía, pequeña y manejable, y su tabla de madera que había mandado hacer a medida hacía 3 años. Llevó la lata de galletas con el dinero. Llevó el libro de recetas de su madre, que era el único libro que había tenido en la cocina, con las páginas manchadas de uso y las anotaciones al margen con su letra pequeña. Y llevó el cuaderno de tapas verdes. Eso primero antes que todo lo demás. Lo puso en el fondo de la bolsa con el cuidado que se pone en las cosas que no tienen reemplazo. Salió sin despertar al gallo, que era temprano incluso para él. El sitio estaba en esa penumbra azul de antes del amanecer, cuando la oscuridad ya no es completa, pero la luz todavía no ha decidido llegar. Dulce cruzó el patio que conocía de memoria. Pasó junto al árbol de limón que su madre había plantado el año que se casaron, y que era el único árbol del patio que nadie había pedido permiso para plantar, porque su madre simplemente lo había sembrado una mañana mientras su padre estaba en el campo. Se detuvo un momento junto al árbol. No supo exactamente por qué. Puso la mano en la corteza un segundo y siguió. No miró atrás hasta llegar al camino. Y cuando miró, lo que vio fue el sitio en la penumbra, las paredes blancas volviéndose visibles con la primera luz, el patio donde su madre había pasado 30 años siendo perfectamente invisible. Pensó en ella, en los poemas, en las manos en el agua fría de la mañana, en el frío que primero duele, después uno se acostumbra, después ya no siente nada. Dulce sintió el cuaderno en el fondo de la bolsa, como se siente el peso de algo que importa. Siguió caminando. Había escuchado hablar de la propiedad meses atrás, en el río, mientras lavaba con las otras mujeres. Era una conversación entre Pascuala y la vieja Natividad sobre una casona abandonada en las afueras del pueblo de San Hilario, a 2 días de camino hacia el norte, que había pertenecido a una familia que se había ido dejando todo porque el hijo mayor había muerto, y los que quedaban no quisieron volver. Dulce había seguido lavando sin levantar la vista, pero había escuchado cada palabra con esa atención que se tiene cuando algo que parece casual empieza a parecerse a una respuesta. Había preguntado después, con el cuidado de quien no quiere que sus preguntas revelen demasiado. Había conseguido el nombre del hombre que manejaba el asunto, un administrador en San Hilario que recibía las rentas del municipio. Había mandado una carta a través de Pascuala, que era la única persona en el río a quien Dulce le había dicho algo parecido a la verdad,
no todo, pero suficiente para que Pascuala entendiera sin necesitar más explicaciones. La respuesta llegó 3 semanas después. El precio era bajo porque la propiedad llevaba años sin uso y nadie quería hacerse cargo de lo que seguramente necesitaba. Dulce tenía en la lata de galletas más que suficiente. Había firmado los documentos en secreto un miércoles, con Pascuala como testigo, y había guardado los papeles en el mismo fondo de la bolsa donde ahora viajaba el cuaderno. El viaje a San Hilario duró 2 días en diligencia, con una noche en un mesón de camino, donde Dulce durmió con la bolsa debajo de la cama y el cuaderno de su madre dentro, como si necesitara tenerlo cerca para que el sueño fuera posible. En la diligencia viajó con un matrimonio mayor que dormía la mayor parte del tiempo, apoyados el uno en el otro, con esa familiaridad tranquila de 2 personas que llevan décadas en el mismo espacio y ya no necesitan hablar para comunicarse. Dulce los observó durante un rato y sintió algo que no era exactamente envidia, sino algo más complicado: la conciencia de que lo que veía era posible, que existía, que había hombres que envejecían junto a una mujer sin aplastarla, aunque ella todavía no supiera bien cómo reconocerlos. Llegó a San Hilario al mediodía del segundo día. Era un pueblo más grande de lo que había imaginado, con una plaza central de piedra y una iglesia de torre alta y un mercado que funcionaba todos los días. El administrador era un hombre joven con lentes redondos que verificó sus documentos con eficiencia y le entregó las llaves sin hacer preguntas que no fueran necesarias. 2 llaves de hierro oxidado, unidas por un cordón de cuero. Dulce las sostuvo en la palma un momento. Pesaban más de lo que esperaba para su tamaño. La propiedad estaba a 40 minutos del centro del pueblo, siguiendo un camino de tierra que se iba angostando hasta convertirse en sendero entre huizaches y mezquites. Un muchacho del mercado aceptó llevarla en su carreta a cambio de una moneda pequeña, y la dejó donde el sendero ya no daba para las ruedas. Dulce caminó el resto sola. La casona apareció al doblar una curva del sendero entre árboles que habían crecido sin que nadie los guiara durante años. Era grande, más grande de lo que la descripción del administrador había sugerido, con paredes de adobe grueso que conservaban la estructura aunque la pintura hubiera desaparecido completamente en la mayoría de la fachada. El techo tenía huecos visibles desde abajo. La puerta principal estaba cerrada con el pasador que una de las 2 llaves abría. Dulce entró. El interior olía a tiempo detenido, a polvo y a madera vieja y a algo vegetal que no pudo identificar. La luz entraba por los huecos de las ventanas en ángulos que revelaban el polvo flotando en el aire, como si el espacio tuviera su propia atmósfera suspendida. Había muebles, una mesa larga en la sala principal con 2 bancas, un aparador con las puertas desencajadas, una estufa de hierro en el rincón de la cocina que tendría trabajo antes de funcionar. En las habitaciones, una cama con el armazón de madera completo, pero sin colchón, solo las tablas. Una silla rota en el cuarto del fondo. Dulce recorrió cada espacio despacio, tocando las paredes, asomándose a las ventanas sin vidrio, probando los pisos con el peso del pie antes de confiar en ellos. Fue metódica, porque era su manera de estar en los lugares nuevos, entender primero lo que había antes de pensar en lo que faltaba. Lo que había: estructura sólida, muebles básicos, estufa reparable, un pozo en el patio trasero que al probarlo daba agua limpia aunque con esfuerzo. Un árbol de aguacate en el fondo del terreno que había seguido creciendo sin nadie, con frutos que nadie había recogido durante años cayendo solos al suelo. Lo que faltaba: todo lo demás. Dulce se sentó en una de las bancas de la sala. La banca crujió, pero sostuvo. Se quedó en silencio un momento mirando el espacio que la rodeaba. Entonces sacó el cuaderno de su madre del fondo de la bolsa. Lo puso sobre la mesa frente a ella. No lo abrió, solo lo miró. Hay días en que pienso en irme. No sé a dónde, no importa a dónde, solo irme. Aquí estaba, ya había llegado, ahora el trabajo. La primera semana fue descubrir lo que no sabía. Dulce entendía el agua mejor que la mayoría, porque había pasado años en ella.
Sabía qué temperatura necesitaban las telas distintas. Sabía qué hacía el jabón en diferentes tipos de suciedad. Sabía leer el color del agua para saber cuándo estaba limpia y cuándo no. Pero el agua del pozo era otra cosa que el agua del río. Y la casona tenía una relación con la humedad que no era obvia hasta que llovió el tercer día y el techo cedió en 3 lugares que no eran los mismos donde los huecos eran visibles desde afuera. Reparó lo que pudo con las tejas que encontró apiladas en el fondo del patio, seguramente dejadas allí por alguien que había tenido el mismo problema antes que ella. Lo que no pudo reparar lo cubrió provisionalmente con tela encerada mientras pensaba en cómo resolver el resto. La estufa tardó un día entero en funcionar. El tubo de salida estaba atascado con años de hollín compacto y restos de un nido que Dulce limpió, introduciendo una rama larga por la parte superior, hasta que el atasco se dio en una nube negra que la hizo toser durante varios minutos. Cuando el fuego prendió al fin y el calor empezó a llenar la cocina, Dulce se quedó mirándolo con las manos extendidas hacia el hierro caliente, con una satisfacción que era completamente nueva, la satisfacción de haber resuelto algo sola, sin instrucciones, sin que nadie le dijera cómo. Eso era diferente. Eso era suyo. El problema más inmediato era el dinero. El trabajo de lavandera requería clientas, y las clientas estaban en el pueblo. Dulce fue al mercado el 5.º día, cargando la piedra de lavar y la tabla en la carreta de un vecino que pasaba en esa dirección. Se instaló en un espacio libre y esperó. Las primeras clientas llegaron con desconfianza, esa desconfianza específica que se tiene con alguien nuevo de quien no se sabe todavía si cumple lo que promete. Dulce no prometió nada, solo mostró las manos y el trabajo que habían hecho. La ropa que devolvió al día siguiente habló por ella con esa elocuencia que no necesita palabras. Para el final de la segunda semana tenía 7 clientas fijas. Fue en el mercado que conoció a doña Esperanza. Era mayor, de 60 años o más, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo bajo y una manera de ocupar el espacio que no pedía permiso ni lo necesitaba. Vendía jabones artesanales en el puesto de enfrente, jabones que olían a lavanda y a canela, y a cosas que Dulce no supo identificar de inmediato. Doña Esperanza la observó trabajar durante 2 días de mercado antes de acercarse. Cuando lo hizo, no lo hizo con pretexto. Se acercó directamente y le preguntó si era la que había comprado la casona del Camino Norte. Dulce dijo que sí. Doña Esperanza asintió como si eso confirmara algo que ya había calculado. Dijo que si necesitaba jabón para el trabajo que fuera a su puesto, que le haría precio de gremio. Y entonces, sin transición, dijo que el martes siguiente iba a haber una reunión de mujeres en su casa y que Dulce era bienvenida si quería venir. No explicó qué tipo de reunión. Dulce no preguntó. Fue el martes. La casa de doña Esperanza era pequeña y estaba llena de plantas en macetas que ocupaban cada superficie disponible con esa exuberancia de los jardines de quien tiene mucho tiempo y mucha paciencia. Las mujeres que estaban allí eran 6, de edades distintas, con trabajos distintos unidas por una familiaridad que claramente venía de tiempo. Había una costurera llamada Refugio que hablaba rápido y reía fácil. Una maestra de escuela llamada Consuelo que escuchaba más de lo que hablaba. Una mujer joven llamada Pilar que vendía verduras en el mercado y que tenía una manera de mirar el mundo con esa atención de quien ha aprendido a no fiarse del todo de las apariencias. Dulce fue escuchando más que hablando esa primera tarde. Era su manera en los lugares nuevos, entender el territorio antes de moverse en él. Pero doña Esperanza la presentó con una naturalidad que no dejaba espacio para la incomodidad. Dijo que Dulce era lavandera, y que había llegado sola y que estaba poniendo en pie la casona del Camino Norte, y lo dijo con ese tono que tienen las personas que reconocen el valor de algo sin necesitar que nadie lo valide. Refugio preguntó si era difícil vivir sola allá afuera. Dulce pensó un momento antes de responder. Dijo que había cosas difíciles y cosas que no lo eran, que el silencio era diferente al silencio que había conocido antes, que este silencio era más suyo. Hubo un momento de reconocimiento en la sala que no necesitó palabras.
Tomás Bernal llegó a su vida de la manera menos conveniente posible, que era exactamente la manera en que Dulce no había querido que llegara nadie. Llegó por el trabajo. Era dueño de una hacienda a 3 kilómetros de la casona y tenía 7 trabajadores con familia, lo que significaba 7 casas con ropa que lavar y la disposición de pagar bien si el trabajo era bueno. Llegó un lunes a la mañana. Bajó del caballo en el patio de la casona y preguntó si era ella la lavandera de quien había escuchado hablar en el pueblo. Dulce dijo que sí desde donde estaba, junto al lavadero que había construido en el patio trasero con piedras del terreno, sin moverse ni dejar de trabajar. Tomás explicó lo que necesitaba con una precisión que le pareció inusual. No era el tipo de hombre que daba órdenes vagas y esperaba que otros resolvieran los detalles. Sabía cuántas prendas, con qué frecuencia, qué tipo de telas, cuáles requerían cuidado especial. Dulce lo escuchó. Después nombró su precio. Tomás no negoció. Dijo que le parecía justo. Dulce notó eso, que no negoció, y lo guardó en algún lugar sin saber todavía para qué. Acordaron los términos en 5 minutos. Tomás montó y se fue. Dulce volvió al lavadero. Eso había sido todo. No había razón para que fuera más que eso. El problema fue que Tomás Bernal no era el tipo de hombre que Dulce había aprendido a reconocer. No tenía la voz modulada de su padre, esa voz que sonaba razonable mientras decía cosas que no lo eran. No miraba el trabajo de ella como si fuera un inconveniente o una extravagancia. Cuando llegaba a dejar la ropa y a recogerla de la semana anterior, saludaba y preguntaba si había algún problema con las telas que debía saber, y escuchaba la respuesta con una atención que no era cortesía, sino interés real. Eso era el problema, que era difícil encontrarle el defecto que Dulce sabía que debía tener. Lo buscó durante semanas. Buscó la impaciencia debajo de la calma, la condescendencia debajo de la cortesía, la necesidad de tener razón que tarde o temprano aparecía en todos los hombres que había conocido. No la encontró. Lo que encontró, en cambio, y eso era peor, fue que era un hombre que había cometido errores y los reconocía sin necesitar que nadie lo obligara. Lo supo una tarde que él llegó a recoger la ropa y encontró que una camisa de lino había quedado con una marca que el agua no había sacado completamente. Dulce se la señaló antes de entregársela, explicando qué había pasado y que intentaría nuevamente la semana siguiente. Tomás la miró y dijo que no se preocupara, que esa camisa la había manchado él mismo con descuido y que era justo que quedara con las consecuencias de su propio descuido. Lo dijo sin drama, sin esperar mérito por haberlo dicho. Dulce no respondió en ese momento, pero esa noche sacó el cuaderno de su madre y lo tuvo en las manos sin abrirlo durante un rato largo. No quería esto. No quería sentir curiosidad por un hombre. No quería que sus visitas empezaran a tener un peso diferente en la semana. No quería ninguna de las cosas que estaban empezando a pasar con esa inevitabilidad silenciosa de lo que no se invitó pero ya entró. Abrió el cuaderno al azar. El miedo no siempre es señal de peligro. A veces es señal de que algo importa. Y una no sabe bien qué hacer con eso. Lo había escrito su madre. Dulce no sabía sobre qué. No sabía en qué momento de su vida. No sabía si era sobre su padre o sobre algo completamente diferente. Pero era como si la hubiera escrito para ella. Cerró el cuaderno. Apagó la vela. En la oscuridad de la casona que ya iba siendo su casa, escuchó el viento en los árboles del terreno y pensó que su madre había sido más sabia de lo que cualquiera en esa casa había tenido ojos para ver. Fue doña Esperanza quien lo dijo primero, con esa franqueza sin crueldad que era su manera de decir las cosas difíciles. Era una tarde de las reuniones del martes. Las otras mujeres habían salido al patio y doña Esperanza y Dulce se habían quedado recogiendo las tazas. Doña Esperanza dijo sin preámbulo que había notado que Dulce se ponía diferente cuando alguien mencionaba a Tomás Bernal, no más alegre sino más quieta, del tipo de quietud que tiene la gente cuando está tratando de no mostrar algo. Dulce no respondió de inmediato.
Doña Esperanza dijo que lo que fuera que estaba pensando sobre ese hombre, que lo pensara con los ojos abiertos y no con los miedos de otra historia. Que el miedo heredado era real y merecía respeto, pero que a veces se quedaba más tiempo del que hacía falta, como un huésped que ya tendría que haberse ido y que uno no sabe bien cómo pedirle que se marche. Dulce preguntó cómo se distinguía el miedo que protege del miedo que encierra. Doña Esperanza pensó un momento. Dijo que el miedo que protege señala algo específico en la persona frente a uno. El miedo que encierra señala hacia adentro, hacia lo que ya pasó, hacia alguien que ya no está. Que la diferencia era importante aunque fuera difícil de ver desde adentro. Dulce recogió las tazas en silencio. Después dijo que su madre había tenido miedo toda la vida y que ese miedo había tenido razón siempre. Doña Esperanza dijo que sí, y que su madre no había sido ella. Lo dijo con suavidad, sin comparación, sin juicio, solo como una distinción que valía la pena que Dulce sostuviera aunque le costara. El momento en que algo cambió entre ellos fue una mañana de miércoles que Tomás llegó a traer la ropa y encontró a Dulce con un problema que llevaba 2 días sin resolver. La piedra base del lavadero, una piedra de Río Grande y chata que servía de apoyo a toda la estructura, se había desplazado con las lluvias de la semana anterior. Ahora el lavadero entero quedaba inclinado hacia un lado de una manera que no era segura para trabajar. Dulce había intentado moverla la mañana anterior y había conseguido desplazarla apenas unos centímetros con el esfuerzo de todo el cuerpo, suficiente para saber que era posible, pero también para saber que el precio sería las costillas y las espaldas durante 3 días. Tomás llegó, vio la piedra, vio el lavadero inclinado, vio a Dulce evaluando el ángulo con las manos en la cintura. Preguntó si podía ayudar. Dulce dijo que conseguía sola. Tomás dijo que sabía que ella conseguía. Que no era eso, que él tenía más peso en el cuerpo y que la piedra cedería más fácil con 2 que con 1, y que si ella se colocaba del lado opuesto guiando el ángulo mientras él empujaba, la piedra iría exactamente donde necesitaba ir en la primera tentativa en lugar de la 4ª o 5ª. No lo dijo como cuestionamiento de su capacidad, lo dijo como observación práctica, de la misma manera en que lo hubiera dicho sobre cualquier trabajo que requiriera más fuerza de la que una sola persona podía dar de manera eficiente. Dulce lo miró un momento. Después dijo que sí. Ella se colocó del lado opuesto, las manos firmes sobre el borde de la piedra, guiando el ángulo exacto que necesitaba. Tomás empujó desde el otro lado. La piedra cedió en un solo movimiento limpio y quedó exactamente donde tenía que quedar. Los dos se quedaron mirándola un momento en silencio. Tomás dijo que había quedado bien. Dulce dijo que sí, que había quedado bien, y lo dijo mirando la piedra y no a él, porque mirarlo en ese momento le hubiera costado más de lo que estaba dispuesta a mostrar todavía. Tomás recogió su ropa y se fue sin decir más, pero en el camino, antes de montar, se volvió un momento y dijo que si necesitaba algo más que requiriera más peso que manos, que avisara. Dulce no respondió, pero tampoco dijo que no. Las semanas siguientes continuaron con ese ritmo de trabajo y de presencia que se había ido estableciendo sin que ninguno de los dos lo declarara. Tomás llegaba los lunes con la ropa, recogía la de la semana anterior y a veces se quedaba más tiempo del necesario hablando de cosas prácticas que poco a poco fueron dejando de ser solo prácticas. Fue también durante esas semanas que Pilar le dijo una mañana en el mercado, con esa manera suya de dar noticias directamente para que dolieran menos, que un hombre mayor con aire de sitio había estado en la plaza el día anterior preguntando por una mujer joven lavandera que había llegado meses atrás de otro pueblo. Dulce no mostró lo que sintió. Preguntó cuándo exactamente. Pilar dijo que hacía 2 días, que Consuelo lo había visto y le había avisado, y que había algo en la manera en que el hombre preguntaba que a Consuelo no le había parecido bien. Esa manera específica de hablar de una mujer adulta como si fuera una propiedad extraviada. Dulce recogió sus cosas del mercado más rápido que de costumbre y fue directamente a la casa de Doña Esperanza. Doña Esperanza escuchó y no preguntó nada que no necesitara saber. Dijo que si necesitaba que alguien estuviera con ella,
que avisara. Dijo que en ese pueblo las mujeres sabían quiénes eran sus personas y que Dulce ya era una de las suyas, aunque llevara poco tiempo. Dulce regresó a la casona y pasó esa tarde haciendo trabajo de manos, lavando, frotando, el tipo de trabajo físico que ocupa el cuerpo suficiente para que la cabeza pueda pensar con claridad. Pensó en su padre, en la manera en que hablaría de ella cuando preguntara, con esa voz de hombre agraviado que conseguía que la gente lo mirara con lástima. La hija que se había ido sin avisar, que lo había dejado solo, que era ingrata después de todo lo que él había hecho. Conocía esa voz, había crecido escuchándola usada sobre su madre. Aurelio Ampudia llegó un martes por la mañana. Dulce lo vio venir por el sendero desde el patio trasero donde estaba trabajando. Lo reconoció por la manera de montar, esa postura específica de su padre sobre el caballo, como si el caballo también le debiera algo. Entró al patio y se detuvo. La miró. Dulce dejó el trabajo, se limpió las manos en el delantal y fue hacia él sin apresurarse. Aurelio empezó a hablar con esa voz suya de autoridad natural, la voz que nunca se elevaba porque no necesitaba elevarse para pesar. Dijo que la había buscado mucho. Dijo que lo que había hecho era una vergüenza, que la gente hablaba. Dijo que podía volver al sitio y que olvidarían el asunto, que él hablaría con don Ernesto, que era el mejor de los pretendientes y que todavía estaba dispuesto, que a su edad ya no podía darse el lujo de ser tan exigente. Dulce lo escuchó hasta que terminó. Después dijo que no iba a volver. Lo dijo con esa calma que había aprendido de años de ser su hija, esa calma específica que era la única respuesta que lo desconcertaba, porque no le daba nada contra qué empujar. Aurelio dijo que ella no podía tomar esas decisiones sola, que necesitaba a un hombre que la guiara. Dijo que lo que le había pasado a su madre era que había sido demasiado blanda, demasiado sensible, que si hubiera tenido más carácter, habría durado más. Dulce sintió algo cerrarse en el pecho, no de dolor sino de confirmación, de la misma confirmación que había sentido la noche en que había leído el poema y había sabido que tenía que irse. Dijo que su madre había tenido más carácter que cualquier persona que él había conocido, que el carácter de su madre había sido escribir poemas sobre el jazmín del patio mientras cumplía con todo lo que le exigían, que eso requería una fortaleza que él nunca iba a entender porque nunca había necesitado tenerla. Aurelio la miró. No estaba acostumbrado a que ella hablara así, pero entonces hizo algo que Dulce no esperaba. No se fue. Se quedó un momento más con esa expresión específica de los hombres que han perdido el hilo de la conversación, pero no quieren admitirlo, y dijo con una voz que había perdido algo de su peso habitual, que él solo quería lo mejor para ella. Que una mujer sola en un sitio así no estaba bien, que había maneras correctas de hacer las cosas. Dulce dijo que la manera correcta era la que ella había elegido, que sus documentos eran legales y su trabajo era honesto, y que no le debía a nadie una explicación distinta. Aurelio se fue, pero en sus ojos, cuando montó el caballo, había algo que Dulce reconoció y que no la tranquilizó. No era derrota, era cálculo. Pasaron 12 días. Dulce había casi convencido a la parte de ella que seguía alerta de que su padre había entendido el mensaje, cuando una mañana, mientras lavaba en el patio trasero con el ritmo constante y físico del trabajo que la anclaba al día, escuchó pasos en el sendero lateral de la casona. No eran los pasos del cartero, ni los de ninguna de sus clientas. Eran pasos lentos, con esa cadencia específica de alguien que no viene a un destino, sino que se está tomando el tiempo de observar. Dulce siguió lavando sin voltearse. Escuchó. Los pasos se detuvieron cerca del borde del patio. Había una separación baja de piedras que delimitaba el área del lavadero, y desde allí se veía todo el espacio donde ella trabajaba. Entonces, escuchó la voz. Era un hombre. Dijo algo que intentaba sonar como saludo, pero que tenía debajo de las palabras una familiaridad que nadie que la conociera una semana tenía derecho a tener. Dijo que era Ernesto, que don Aurelio le había hablado de ella, que había venido a conocerla. Dulce se incorporó y se volvió.
Era un hombre de unos 40 años, corpulento, con ropa que intentaba ser de ciudad sobre un cuerpo que era claramente de campo. Tenía una sonrisa que no llegaba a los ojos y una manera de mirarla que no era la mirada de alguien que acaba de presentarse, sino la de alguien que lleva un rato observando antes de decidir acercarse. Dulce dijo con voz tranquila que no lo conocía y que no había sido avisada de ninguna visita. Ernesto dijo que don Aurelio le había dicho que ella era difícil, que había que tenerle paciencia. Lo dijo con esa condescendencia suave de quien repite lo que le han dicho sobre alguien como si fuera un análisis propio. Dio un paso hacia adentro del patio. Dulce dijo que se detuviera, que ese era su terreno y que no había sido invitado a entrar. Ernesto no se detuvo. Siguió caminando hacia ella con esa seguridad de quien ha calculado que la situación le favorece, que está en un sitio apartado, que no hay nadie cerca, que la mujer frente a él tiene las manos mojadas y un delantal de trabajo, y ningún hombre a la vista. Llegó hasta donde ella estaba. Le dijo, con una voz que bajó de tono de una manera que Dulce reconoció como amenaza, aunque no hubiera ninguna palabra amenazante, que su padre le había dicho que era una mujer necia que necesitaba que alguien le enseñara a ser razonable. Y entonces intentó tomarla por los brazos y acercar su cara a la de ella. Lo que Ernesto no había calculado era que Dulce tenía las manos dentro del agua fría del lavadero y que junto al lavadero había una piedra de trabajo que pesaba lo suficiente para servir de argumento contundente. Lo que tampoco había calculado era que una mujer que lleva años lavando ropa a mano tiene en los brazos y en las manos una fuerza que no es obvia desde afuera. Dulce se apartó de un movimiento brusco y tomó la piedra de trabajo con las dos manos. No la levantó. Solo la sostuvo y lo miró de frente con esa calma, que era ahora algo más que escudo, que era rabia contenida y fría como el agua del lavadero. Le dijo que si daba un paso más iba a usar la piedra. Lo dijo de una manera que no dejaba lugar a dudas sobre si lo haría o no. Ernesto retrocedió un paso, pero su expresión cambió de la sorpresa a algo más oscuro, y Dulce vio que calculaba de nuevo, que pesaba las posibilidades, y supo que la piedra en sus manos era suficiente argumento por ahora, pero que la situación no estaba resuelta. Fue entonces cuando escuchó el caballo en el sendero principal. Tomás Bernal bajó del caballo antes de que se detuviera completamente. Había llegado a traer la ropa de la semana, y había visto desde el sendero a un hombre desconocido dentro del patio de la casona en una postura que no necesitaba explicación. Entró al patio con esa calma específica de los hombres que no necesitan elevar la voz para que se entienda exactamente lo que están dispuestos a hacer. Miró a Ernesto. Le preguntó con una voz completamente tranquila quién era él y qué hacía en ese terreno. Ernesto intentó explicar algo sobre don Aurelio y sobre ser conocido de la familia. Tomás lo dejó hablar hasta que terminó. Después dijo que lo que escuchaba era que era un hombre que había entrado sin permiso al terreno de una mujer que no lo había invitado y que había intentado tocarla sin su consentimiento, y que si eso era correcto, entonces tenía exactamente el tiempo que tardara en montar su caballo para salir de ese sendero antes de que la conversación se pusiera más seria. No levantó la voz en ningún momento, no hizo ningún gesto amenazante. Solo lo miró con esa mirada que no necesitaba añadir nada más. Ernesto se fue, rápido y sin decir más, con esa prisa específica de quien acaba de entender que calculó mal. El sonido de su caballo alejándose por el sendero fue lo único que quedó por un momento. Tomás se volvió hacia Dulce. Le preguntó si estaba bien. Dulce todavía tenía la piedra en las manos. La soltó despacio. Dijo que sí, que estaba bien. Lo dijo con esa firmeza que era verdad, pero que también tenía debajo algo que todavía temblaba un poco, aunque no lo mostrara. Tomás no dijo más en ese momento. Solo se sentó en el borde del lavadero y esperó, con esa presencia tranquila de alguien que entiende que a veces lo que se necesita no son palabras, sino simplemente que haya alguien. Dulce volvió al trabajo. Lavó durante un rato en silencio, y el silencio entre los dos no fue incómodo, sino del tipo que se forma entre personas que acaban de pasar por algo juntas sin haberlo planeado. Esa misma semana, un jueves de mercado,
Aurelio Ampudia cometió el error de aparecer en la plaza de San Hilario. No había calculado que su hija estaría allí con sus amigas, o quizás sí lo había calculado y creyó que encontrarla en público le daba ventaja, que ella no diría ciertas cosas donde la gente pudiera escuchar. Conocía mal a su hija, y conocía peor a las mujeres que la rodeaban. Dulce lo vio llegar desde su puesto del mercado. No se movió. Esperó. Aurelio cruzó la plaza con esa postura suya de hombre que tiene razones y viene a exponerlas. Cuando llegó hasta ella, empezó a hablar con esa voz de autoridad que era su única herramienta, la voz que en la casa del sitio había funcionado durante décadas porque no había nadie que la contrarrestara. Dijo que lo que había mandado a Ernesto era por su bien, que una mujer sola necesitaba un hombre que la protegiera, que si ella hubiera sido razonable desde el principio, nada de eso habría pasado. Doña Esperanza se acercó desde su puesto, con esa calma deliberada, de quien ha decidido exactamente lo que viene a hacer. Se plantó frente a Aurelio Ampudia, y lo miró con esos ojos que habían visto suficiente de la vida, como para no necesitar elevar la voz. Le dijo que todo el pueblo de San Hilario sabía ya lo que había hecho, que había mandado a un hombre de dudosa reputación, sin avisar a su hija, a la casa de una mujer que vive sola en un sitio apartado. Que ese hombre había entrado sin permiso a su terreno y había intentado ponerle las manos encima, que eso no era protección, que eso era exactamente lo contrario de protección y que si él no veía la diferencia, eso decía todo lo que había que saber sobre qué tipo de padre había sido. Refugio se acercó también. Dijo con esa voz suya directa que un hombre que no puede proteger a su propia hija del peligro que él mismo mandó no tenía autoridad moral para hablar de lo que una mujer necesita. Consuelo, que era maestra y elegía sus palabras con la precisión de quien sabe exactamente el peso de cada una, dijo que lo que había hecho tenía nombre y que en un pueblo con alcalde y con cura y con gente que hablaba, los nombres de las cosas terminaban llegando a oídos de quienes correspondía. La gente del mercado había dejado de hacer lo que hacía. No todos se acercaron, pero todos escuchaban. Y Aurelio Ampudia, que era un hombre acostumbrado a que su voz fuera la última en cualquier cuarto, entendió en ese momento lo que era estar en un espacio donde esa voz no tenía el peso que él le había asignado siempre. Intentó decir algo sobre sus derechos como padre. Doña Esperanza le dijo que sus derechos como padre eran exactamente los que su hija adulta decidiera darle, ni uno más, y que a juzgar por lo que ella había decidido, que era irse con sus documentos legales y su trabajo honesto a construir su propia vida, esos derechos en este momento eran bien pocos. Aurelio miró a su hija. Dulce lo miró, no con rabia, no con triunfo, sino con esa mirada tranquila que era ahora algo completamente diferente a la calma de defensa que había aprendido de niña, que era la mirada de alguien que ya no necesita defenderse, porque ya no está en territorio que necesite defender. Le dijo, con voz baja pero clara, que si alguna vez quería tener una relación con ella que valiera algo, que empezara por entender que esa relación tendría que ser entre iguales o no sería de ninguna manera, que si llegaba a ese entendimiento, que escribiera, que hasta entonces, que la dejara vivir. Aurelio Ampudia salió de la plaza de San Hilario sin decir más. La gente del mercado volvió a sus cosas despacio, con ese murmullo específico de cuando algo que valía la pena ver ya terminó, pero todavía está en el aire. Doña Esperanza puso la mano en el brazo de Dulce un momento. No dijo nada. No hacía falta. Tomás se enteró al día siguiente. Llegó a la casona no el lunes habitual, sino un domingo, sin la ropa de la hacienda, sin pretexto de trabajo. Llegó directamente y le preguntó cómo estaba. Dulce dijo que bien. Después dijo la verdad, que bien pero cansada, que era diferente. Tomás se quedó. No preguntó si podía quedarse, solo no se fue, y Dulce no le dijo que se fuera, y eso entre los dos ya era un lenguaje que los dos entendían, aunque ninguno lo hubiera declarado. A partir de ese domingo, Tomás empezó a aparecer con más frecuencia. No todos los días, pero sí con una regularidad que ya no podía explicarse solo por el trabajo. Llegaba por las tardes.
ayudaba en lo que había que hacer, se quedaba hasta que la luz cambiaba. A veces traía algo de la hacienda, a veces nada. Lo que traía siempre era esa presencia que Dulce había aprendido a reconocer como diferente, esa presencia que no exigía ni gestionaba ni llenaba el espacio con su propia necesidad de ser notada. Dulce lo dejaba quedarse, y cada vez que lo dejaba quedarse, era una pequeña decisión que iba en una dirección que ella todavía no nombraba, pero que ya no fingía que no existía. Lo que no había calculado era el cuerpo. El cuerpo tiene su propia contabilidad y cobra lo que se le debe en el momento menos conveniente. Dulce había sostenido la tensión de las semanas anteriores con esa disciplina que era su manera de funcionar: el trabajo, la rutina, las manos en el agua, los pies en el suelo. Había sostenido el susto del día de Ernesto y el esfuerzo del día en la plaza, y la vigilancia constante de los días de espera sin darse permiso de soltarlos completamente. Una semana después de la escena en el mercado, un martes de mañana, amaneció con el cuerpo pesado y la garganta cerrada, y un frío que no era del aire sino de adentro. Para el mediodía no podía levantarse. Era una gripe fuerte, del tipo que llega cuando el cuerpo ha estado aguantando demasiado y encuentra el primer espacio para cobrar lo acumulado. Dulce lo sabía, y eso no hacía que fuera menos difícil estar en la cama de la casona con fiebre y sin fuerzas y sin nadie cerca, que era exactamente la condición que su padre siempre usaba como argumento de por qué una mujer sola no era una buena idea. Fue doña Esperanza quien llegó primero, avisada por Pilar que había pasado por el sendero y había visto que no había movimiento en la casona a una hora en que siempre lo había. Llegó con un caldo que traía en una olla envuelta en tela para conservar el calor y con esa eficiencia tranquila de quien ha cuidado muchas personas y sabe exactamente lo que hay que hacer sin necesitar que nadie le explique. Refugio llegó después con ropa limpia y con la disposición de quedarse lo que hiciera falta. Consuelo trajo hierbas para el té, las mismas que usaba cuando sus alumnos llegaban a clases con los ojos brillantes de fiebre. Tomás llegó esa misma tarde. Había pasado por el mercado y Pilar le había dicho lo que pasaba. Llegó con paso rápido, que era lo más cerca que Dulce lo había visto de perder la calma, y encontró la casona con más gente de la que esperaba, y a Dulce en la cama, con los ojos brillantes y las mejillas coloradas de la fiebre. Doña Esperanza lo evaluó en 2 segundos con esa mirada suya y decidió que podía quedarse. Le indicó dónde estaba el agua y qué temperatura debía tener y cómo debía aplicarse el paño en la frente, con la autoridad natural de quien está a cargo y no necesita discutirlo. Tomás siguió las instrucciones sin preguntar más de lo necesario. Dulce pasó 2 días con fiebre. Los 2 días hubo siempre alguien en la casona, las mujeres por turnos durante el día, y Tomás, que llegaba por las tardes y se quedaba hasta entrada la noche sentado en la silla junto a la puerta de la habitación, desde donde podía escuchar si ella necesitaba algo. La segunda noche, cuando la fiebre empezó a ceder y Dulce tuvo por primera vez en 2 días la cabeza suficientemente clara para estar consciente de lo que la rodeaba, notó que Tomás estaba todavía allí. La silla seguía junto a la puerta. Él tenía los ojos abiertos y miraba hacia la ventana con esa expresión de alguien que lleva horas pensando en algo sin llegar a una conclusión. Dulce dijo su nombre en voz baja. Tomás se volvió de inmediato. Le preguntó cómo estaba. Dulce dijo que mejor, que la fiebre había bajado, que por qué todavía estaba allí. Tomás dijo que porque no quería irse. Lo dijo simplemente, sin adornarlos, sin esperar que la simplicidad de las palabras pasara desapercibida. Y no pasó desapercibida. Dulce lo miró desde la cama con la cara todavía colorada de lo que quedaba de la fiebre y el cabello suelto sobre la almohada y los ojos que habían recuperado algo de su claridad habitual. Y en ese estado, que no era el estado en que una elige que la vean, lo miró de frente y no apartó la vista. Al tercer día Dulce se levantó. Todavía estaba débil, con ese cansancio específico que deja la fiebre cuando se va, que no es el cansancio del trabajo, sino algo más hondo, más parecido al vaciado. Pero se levantó, se lavó la cara con el agua del balde, se trenzó el cabello y salió al porche,
con el cuaderno de su madre en las manos. El día era claro, con ese sol de la mañana que en San Hilario llegaba limpio y sin prisa sobre el terreno de la casona. El árbol de aguacate en el fondo proyectaba una sombra larga sobre la hierba que había crecido durante las semanas anteriores sin que ella tuviera tiempo de ocuparse de eso. Tomás llegó una hora después. La encontró en el porche con el cuaderno y se sentó en el escalón sin decir nada, con esa capacidad suya de estar presente sin necesitar llenar el silencio. Estuvieron así un rato. El sol subía despacio. Los pájaros en los árboles del terreno hacían lo que hacen los pájaros cuando nadie los molesta. Fue Dulce quien habló primero. Dijo que tenía miedo. Lo dijo directamente, sin preámbulo, de la misma manera en que había aprendido a decir las cosas que costaban, rápido y de frente para que el miedo a decirlas no fuera más grande que las palabras mismas. Tomás la miró. No dijo que no había razón para tener miedo. No dijo que él era diferente. Esperó a que ella continuara. Dulce dijo que había crecido viendo a su madre reducirse. No de golpe, sino despacio, año con año, como la ropa que se va gastando en los mismos puntos de tanto roce, hasta que un día uno se da cuenta de que ya no tiene remedio. Dijo que había decidido desde niña que no iba a vivir así, que prefería la soledad completa a esa otra soledad que es peor, porque tiene compañía pero es soledad de todas formas. Dijo que Tomás no era como su padre, que lo había buscado durante meses y no lo había encontrado, y que eso, que debería ser tranquilizador, en realidad la asustaba de una manera diferente, porque el miedo que conocía era el miedo a lo que reconocía, y lo que Tomás le producía era algo que no sabía bien cómo nombrar porque no lo había sentido antes. Tomás escuchó todo eso sin interrumpirla. Cuando ella terminó, se quedó en silencio un momento, no buscando las palabras correctas, sino dejando que las que tenía fueran suficientes. Dijo que entendía el miedo, que no iba a pedirle que no lo tuviera, porque sería pedirle que ignorara lo que había aprendido de toda una vida, y eso no era justo. Dijo que lo único que podía ofrecerle era tiempo, y que el tiempo era lo que fuera necesario, sin prisa de su parte y sin fecha. Dijo que lo que sentía por ella lo había ido entendiendo despacio, de la misma manera en que ella lo había ido descubriendo, en capas, visita a visita, y que no tenía apuro de ponerle un nombre si ella todavía no estaba lista para que lo tuviera, pero que quería que supiera que estaba allí, no por costumbre ni por conveniencia ni por ninguna de las razones que los hombres que ella había conocido tenían para estar cerca de una mujer, sino porque en esa casona y en esa mujer que lavaba ropa, con la determinación de quien ha decidido ser exactamente lo que es, había encontrado algo que no había buscado, y que ahora que lo había encontrado, no sabía cómo no verlo. Dulce lo miró durante un momento largo. Después miró el cuaderno que tenía en las manos. Lo abrió en la última página escrita por su madre, la que tenía la letra más temblorosa, la que era más corta que todos los otros poemas. Tú sí podrás. Lo leyó en silencio. Después, sin decir nada, giró el cuaderno y se lo mostró a Tomás para que lo leyera él también. Tomás lo leyó, levantó la vista hacia ella. Dulce dijo que su madre había querido irse y no había podido, que había guardado todo lo que quería y todo lo que sentía y todo lo que temía en un cuaderno de tapas verdes, porque era lo único que nadie podía quitarle, y que ella había podido irse, había construido este lugar, había aprendido a estar sola de una manera que era suya y que no le debía nada a nadie, y que ahora, por primera vez en su vida, sentía que si elegía no estar sola, esa elección también sería completamente suya. No por necesidad ni por presión, ni porque alguien le hubiera dicho que era lo que debía hacer, sino porque quería, porque había aprendido la diferencia entre las dos cosas y porque esa diferencia era todo. Tomás no dijo nada. Extendió la mano sobre el escalón del porche, con la palma hacia arriba, sin tomarla de ella, solo ofreciéndola. Dulce miró esa mano un momento. Después puso la suya encima. No fue un gran gesto. No había nadie mirando ni nada que lo declarara. Era solo dos manos en el escalón de un porche una mañana clara de sol,
con el árbol de aguacate al fondo y los pájaros en los árboles y el agua del pozo que esperaba el trabajo del día. Pero era suyo, era completamente suyo, y eso era lo único que importaba. Al final de ese primer año, una tarde de noviembre con el cielo limpio y el aire con ese frío seco que ya conocía y que ya era su frío, Dulce estaba en el porche de la casona con el cuaderno abierto en las rodillas. Lo leía despacio, como había aprendido a leerlo, sin buscar respuestas, sino dejando que las palabras de su madre la acompañaran de la manera que mejor sabía hacerlo. La huerta en el patio producía lo suficiente para ella y para vender en el mercado los jueves junto con la ropa lavada. El lavadero del patio trasero tenía ahora una cubierta de madera que protegía el área de trabajo de las lluvias. Las ventanas tenían postigos, el techo no tenía huecos. El árbol de aguacate del fondo había dado frutos ese año que Dulce había repartido entre las mujeres del martes con la generosidad específica de quien sabe lo que es recibir. Tomás llegaba los domingos, a veces entre semana también, sin pretexto de trabajo directamente, como visita, como presencia elegida de ambos lados. Las conversaciones entre ellos se habían ido haciendo más largas y más profundas, de la misma manera en que se profundizan todas las cosas que tienen tiempo y espacio para crecer sin que nadie las apresure. No había nada declarado en público todavía, pero había algo que las mujeres del martes veían en la manera en que Dulce hablaba de él, y que Tomás no intentaba esconder, y que entre los dos ocupaba el espacio con esa naturalidad de lo que ya existe, aunque todavía no tenga nombre oficial. Doña Esperanza apareció al final del sendero con Refugio, que venía contando algo que había pasado en el mercado esa mañana con una energía que no requería que nadie respondiera todavía. Dulce las vio venir y cerró el cuaderno con cuidado. Con ese cuidado específico que se tiene con las cosas que ya no necesitan protección porque ya están a salvo, pero que siguen mereciendo ese trato de todas formas. Se levantó a recibirlas. Todo eso era suyo. Lo había construido con las manos y con los errores, y con las mañanas de estufa que no prendía, y las semanas de clientas que llegaban despacio, y las tardes del martes que habían ido acumulando capas de confianza hasta convertirse en algo sólido y real. Su madre había pensado en irse, y no había podido. Ella había podido, y eso no borraba el dolor de lo que su madre había vivido. No lo borraba ni lo resolvía, ni lo hacía justo. Pero era lo que podía hacer con él, convertirlo en algo, en una vida que fuera prueba de que era posible, que siempre había sido posible, que el problema nunca había sido ella ni su madre, sino el espacio en que les habían dicho que debían caber. Doña Esperanza llegó hasta el porche y la miró con esa manera suya de ver lo que hay sin necesitar que se lo digan. Preguntó cómo estaba. Dulce dijo que bien. Lo dijo con esa simplicidad de las cosas que son verdad, sin necesitar adornos. Entraron a la casa. Afuera el cielo de noviembre tenía ese azul profundo de las tardes de altura que Dulce había aprendido a reconocer como suyo, un azul que en la ciudad no existe de esa manera, que requiere distancia del ruido y tiempo sin prisa y un lugar donde pararse a mirarlo. Lo miró un segundo antes de entrar. Después entró a su casa. Si estuviste hasta aquí esperando saber qué pasó con Dulce y Tomás, vine a contártelo. Se casaron una mañana de abril, 3 años después del día en que 2 manos se encontraron en el escalón de un porche sin que nadie los estuviera mirando. La ceremonia fue en la plaza de San Hilario, pequeña y sin pretensiones, con Doña Esperanza en la primera fila llorando con esa discreción de quien no quiere que nadie la vea llorar, pero tampoco hace mucho por evitarlo. Refugio habló más de lo necesario durante el festejo, como era su costumbre, y nadie se lo reprochó porque lo que decía era exactamente lo que todos pensaban. Dulce llegó a la iglesia con el cuaderno de tapas verdes en la bolsa. No se lo dijo a nadie. Solo necesitaba que estuviera allí, como había estado en todos los días importantes, desde que lo encontró doblado dentro de una media de lana en el cajón más bajo del ropero. Tomás la esperaba en el altar con esa calma suya que ya no le costaba trabajo leerle, que significaba que estaba exactamente donde quería estar y que no tenía ninguna duda sobre eso. 2 años después,
nació Dolores. La llamaron así desde el primer momento, sin discusión, sin que ninguno de los dos tuviera que explicarle al otro por qué. Tomás lo entendió solo, de la misma manera en que había aprendido a entender las cosas que Dulce no necesitaba decir completamente para que llegaran. Dolores llegó al mundo con los ojos muy abiertos, como si tuviera prisa de ver todo, y desde los primeros meses tuvo una manera de observar el mundo a su alrededor con esa atención quieta y total que hace que los adultos se miren entre sí y no sepan bien qué decir. Creció en la casona que su madre había rescatado del abandono con las propias manos. Creció conociendo la historia del árbol de aguacate que nadie plantó y que siguió dando frutos de todas formas. Creció sabiendo que el lavadero del patio trasero lo había construido su madre con piedras del terreno antes de que su padre llegara a la vida de ninguno de los dos. Y creció sabiendo, porque Dulce se lo contó cuando tuvo edad para escucharlo, que tenía una abuela que había sido más sabia de lo que nadie en su vida había tenido ojos para ver. Una abuela que escribía poemas sobre el jazmín del patio en los minutos robados entre una obligación y otra, que veía belleza en las cosas pequeñas aunque la vida no le diera muchas razones para buscarla, y que había guardado todo eso en un cuaderno de tapas verdes que había viajado en el fondo de una bolsa, hasta llegar a una casona abandonada en San Hilario y que había acompañado a su hija en todos los días que valían la pena ser acompañados. Una tarde, cuando Dolores tenía 7 años, encontró el cuaderno sobre la mesa de la sala y lo abrió con esa libertad de los niños para tocar las cosas que les llaman la atención. Dulce la vio desde la puerta y no dijo nada. La dejó leer. Dolores leyó despacio, con el ceño fruncido de quien encuentra palabras que no todas son fáciles, pero que siente que valen el esfuerzo. Después levantó la vista y le preguntó a su madre quién las había escrito. Dulce se sentó a su lado. Le dijo que su abuela, que era una mujer que amaba el mundo, aunque el mundo no siempre le devolviera ese amor de la misma manera, que había tenido el corazón lo suficientemente grande para guardar belleza incluso en los días que no la merecían. Dolores miró el cuaderno un momento más. Después dijo, con esa seriedad directa que tenía para las cosas que le importaban, que quería aprender a escribir así. Dulce le dijo que sí, que iban a conseguirle un cuaderno. Esa tarde fueron las dos al mercado. Compraron un cuaderno nuevo de tapas azules esta vez, con las hojas en blanco, y el lomo cosido, y todo el espacio del mundo adentro. Dolores lo llevó a casa con las 2 manos, con ese cuidado específico que se tiene con las cosas que uno ya sabe que van a importar aunque todavía no sepa bien de qué manera. Dulce la vio caminar adelante por el sendero de la casona con el cuaderno azul en los brazos y pensó en su madre, en el jazmín del patio que nadie más notó, en las manos en el agua fría de la mañana, en el poema más corto de todos, el de la letra temblorosa, el que decía solo 2 líneas. Tú sí podrás. Y pensó que su madre lo había escrito sin saber para quién, sin saber si era para ella misma, para la hija que dejaría atrás, para la nieta que nunca conocería, pero que había llegado, que de alguna manera, doblado dentro de una media de lana en el fondo de un cajón, había llegado exactamente donde tenía que llegar. Dulce entró a su casa detrás de su hija. Adentro, Tomás estaba poniendo leña en la estufa, y el olor de la cena llenaba la cocina, y Dolores ya había abierto el cuaderno azul en la mesa y estaba mirando la primera página en blanco con esa expresión de alguien que está a punto de empezar algo. Todo eso era suyo, de ella y de los que había elegido, y de la niña que escribiría su primer poema esa noche en un cuaderno azul, sin saber todavía que estaba continuando algo que su abuela había empezado en silencio, en los minutos robados, con la letra inclinada hacia adelante como si corriera. Querida amiga, querido amigo, si llegaste hasta aquí es porque algo en la historia de Dulce tocó algo real dentro de ti. Quizás conoces ese peso de crecer viendo lo que no debería verse, de aprender el miedo antes de aprender las palabras para nombrarlo. Quizás conoces la presión de quien te dice que lo que eres no es suficiente, que necesitas que alguien más te defina para tener valor.
Quizás conoces también ese miedo específico de abrirte a algo bueno, ese instinto de buscarle el defecto a lo que no lo tiene, porque aprendiste muy temprano que el daño siempre llegaba de donde menos lo esperabas. Dulce no heredó la vida de su madre, heredó su fuerza, la parte que Dolores guardaba en un cuaderno de tapas verdes porque era lo único que nadie podía quitarle. Y con esa fuerza construyó algo diferente, no porque fuera más valiente o más capaz, sino porque tuvo la posibilidad que su madre no tuvo. Lo que vives hoy, lo que cargas hoy, no tiene que ser lo que llevas toda la vida. El dolor que viene de lo que viste puede convertirse en claridad sobre lo que mereces. El miedo que aprendiste puede volverse discernimiento si aprendes a distinguir lo que señala hacia el pasado de lo que señala hacia algo real. Mereces ocupar el espacio que naturalmente ocupas, sin reducirte, sin pedir permiso, sin esperar que alguien te autorice a existir de la manera en que eres. Eso siempre fue tuyo. Nadie te lo dio y nadie puede quitártelo. Si algo de lo que vivió Dulce te resultó familiar, si reconociste en su historia algo que estás cargando, habla con alguien de confianza. Busca ayuda. Da el primer paso aunque sea pequeño y aunque la voz tiemble al darlo. Tu historia todavía se está escribiendo y merece páginas mejores que las que alguien más decidió por ti.